encuentran? Acá de nuevo voy a continuar hablando sobre lo que es crisis febril, el manejo. Este es para continuar el video anterior que había hecho de crisis febril, lo que es el concepto, la edad más frecuente, la etiología y la presentación del tipo de crisis. Continuamos, manejo de crisis febril. Generalmente la madre no debe presentar miedo cuando su hijo presente crisis febril, ya que esto es algo muy trivial durante la infancia. Bueno, es algo muy común durante la infancia. El manejo agudo, la madre debe primero tener tranquilidad, no agarrar fobia a la fiebre. La fiebre es un mecanismo de defensa. En un video posterior voy a hablar qué se debe hacer en caso de convulsión, pero primero debe tener tranquilidad. Recordar que si es una crisis asociada a fiebre, no todo niño necesita atención inmediata en urgencia hospitalaria, de acuerdo a la evolución del niño. Si es llevado a un ambulatorio, lo primero que se le va a hacer al niño o realizar es el ABC de la reanimación, una vía permeable, vía aérea permeable, le van a tomar una vía y van a tratar de bajar la fiebre por ya sea con medicamento o por medio físico. Entonces, ¿qué es lo primero que se le coloca al niño? La benzodiazepina. Esto debe tener mucho cuidado ustedes, mis queridos padres, en el manejo con este medicamento, porque esto debe hacerlo solamente el equipo de salud, no deberían hacerlo en casa. Y segundo, que la benzodiazepina en niños en un pequeño porcentaje puede producir una reacción adversa contraria a lo que es tranquilizar al bebé, sedarlo, sino que los agita y los vuelve agresivos. Hay que poner tratamiento a la fiebre y a la causa. A la causa, pues ya como dijimos, se asocia mucho a herpes simple, tipo 2, tratamiento de la virosis. En la crisis prolongada debe tratarse como estado epiléptico, ahí sí amerita intervención en un hospital. Uso de antipirético no va a disminuir la recurrencia, entonces no deben estresarse porque en bajar la fiebre, que la fiebre al bajar quiere decir que el niño a medida que va creciendo, cada vez que presenta fiebre se estresan, se preocupan y tienen que tener en cuenta de que la fiebre es un mecanismo de defensa. Profiláctico, no se requiere, generalmente dependiendo del caso, no se requiere tratamiento profiláctico. Es muy difícil prevenir la crisis febril porque, como ya lo dijimos anteriormente, se presenta en el primer día de fiebre, la crisis, que muchas veces los padres no saben que su niño tiene una infección y lo primero que se manifiesta es la crisis febril y pues seguido va la convulsión. Entonces a veces no da oportunidad de poner tratamiento a los padres. En consenso se plantea que no es necesario, salvo en algunos casos, cuando hay riesgo de crisis, hay antecedentes familiares, hay riesgo de recurrencia, como lo hablé anteriormente. Los riesgos son pequeños comparados con efectos adversos de los antipiléticos. Cuando uno decide colocar tratamiento es porque de verdad el niño lo necesita. El tratamiento se le coloca al niño porque el niño, para que sea necesario para el niño y no para la tranquilidad de los padres. Recuerden que todos estos anticonvulsivos traen problemas, tienen efectos adversos. Tratamiento profiláctico puede ser importante si el niño tiene una o más de las siguientes condiciones: una crisis febril compleja, anormalidad neurológica que presenta un problema, un déficit neurológico, que la edad menor sea de 1 año o recurrencia frecuente. Cuando uno decide indicar tratamiento, lo que se recomienda es fenobarbital y ácido. Cuando uno decide iniciar tratamiento, pues es porque hay varios criterios, donde hay un riesgo de crisis, donde hay que tener en cuenta la situación de los padres, el nivel cultural, la distancia a un centro de salud. Entonces, son muchos los factores que intervienen en esto. La literatura recomienda indicar fenobarbital y ácido valproico. Hay otros anticonvulsivos que también se utilizan. El fenobarbital tenemos que tener mucho cuidado. Hay ya países donde no se aconseja su uso.
donde está suspendido, se ha relacionado con problemas de aprendizaje. Y el ácido valproico es de uso más frecuente. En el manejo de la crisis febril hay que instaurar soporte familiar. Este incluye educación sobre convulsión febril, hay que dar charla, hay que hablar muy bien con los padres, el riesgo de lo que implica tener riesgo de convulsión, que esto no va a dañar su cerebro, y hay que realizar estudios para, bueno, como entendí anteriormente, uno ver la probabilidad de que esto vaya a conllevar a una epilepsia. Instrucciones específicas sobre antiepiléptico, profiláctico y anticonvulsivante. Cuando su uso, cuando no, recuerde, le vuelvo a insistir, el anticonvulsivo se usa es porque el niño lo necesite y no para tranquilidad de los padres. Muchos padres llegan con la necesidad de que sea medicado su bebé para no pasar el susto, y esto no debe ser, porque cuando uno decide instaurar estos tratamientos, generalmente es por largos periodos y puede traer consecuencias a lo largo de su tratamiento. La crisis febril plus es aquella que se prolonga luego de la edad usual, generalmente después de los 5 años, se dice que es después de los 5, alrededor de los 6 hasta los 8 años. Y puede verse como epilepsia con crisis crónica generalizada o focales. Se puede asociar a epilepsia, causada por un defecto autosómico dominante de los canales de sodio. En 1963, Malcón encontró que la crisis febril son el antecedente del 30% de los casos de epilepsia del lóbulo temporal que son intratables. En el caso de la esclerosis temporal mesial. Entonces se ha asociado la crisis febril previa a este tipo de epilepsia. Pero generalmente, si tanto, esto va a depender de los factores de riesgo, y no todo, es un pequeño porcentaje que puede conllevar este tipo de epilepsia. Quería hablar acá sobre la importancia de la fiebre. Recordar que la fiebre es un mecanismo de defensa. Generalmente cuando el niño tiene fiebre, la madre se asusta, se preocupa, piensa que su niño tiene algo grave, y esto no es así. Y cuando se asocia a convulsiones, es peor. La asociación hace que esto sea, la madre piense que es algo grave, que el niño tiene una meningitis, que el niño tiene una encefalitis, que el niño va a convulsionar toda la vida, y no, la fiebre es un mecanismo de defensa. Los niños les da fiebre porque necesitan defenderse. En el periodo que ellos les da fiebre, aumenta la defensa, los anticuerpos, y hay mayor producción de anticuerpos contra las infecciones, contra virus, bacterias, hongos. Entonces, la fiebre no es un síntoma malo para los bebés. Más bien es de preocupar que los niños que no presentan fiebre o tienen una enfermedad asociada, por ejemplo, el caso de los niños desnutridos, que ellos realmente pues tienen el sistema inmunitario con déficit, no hay esta presencia de fiebre, las infecciones se instauran, van progresando y no hay un signo que avise. Entonces, necesariamente la fiebre no es mala para los bebés. Esto quiere decir que es buena, que está avisando. Espero que estén muy bien. Recuerde suscribirse al canal, darle like, y cualquier sugerencia dejarla en el box. Estamos pendientes para un próximo video.